Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, el capítulo 103. Libro de los Salmos, el capítulo 103. Vamos a leer los 5 primeros versos. Dice así la palabra del Señor. Usted puede corroborar allí. Es un salmo de David. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Siéntense, tengan la amabilidad. Una tendencia natural que tenemos los seres humanos debido a nuestra pecaminosidad es el señalar vehementemente el pecado en la vida de otros, al tiempo que pasamos por alto nuestras propias faltas. No nos aplicamos el mismo criterio que solemos aplicar sobre los demás, es decir, tenemos un doble rasero o un doble criterio a la hora de establecer juicios sobre los demás y juicios sobre nosotros. Ejemplos de esto hay por doquier. Donde usted mire habrá este tipo de situaciones. Pero basta tan solo hablar del mundo político en nuestras naciones para ilustrar esto. Un grupo señala a quien gobierna de ser corrupto y promete cambiar definitivamente el sistema, pero al llegar al poder terminan haciendo justamente lo mismo que señalaban en los demás. Hace un tiempo escuchábamos cómo justamente un político de acá, de esta región, era finalmente condenado, ¿no? Y justamente, paradójicamente, su partido se llamaba o se llama todavía Liga Anticorrupción, y que finalmente ustedes veían en las noticias cómo fue condenado por un caso de corrupción, justamente el caso de Vitalogic. O en el otro extremo, en el gobierno actualmente veíamos también una de estas funcionarias que se rasgaba antes de ser electa, se rasgaba las vestiduras diciendo que a ella le avergonzaba la suntuosidad y lujos de los políticos en ese momento, y cito sus palabras textuales: me siento incómoda llegando con una camioneta blindada a los territorios de las comunidades que no tienen agua potable, para luego de ser electa entonces empezar a usar sistemáticamente un helicóptero para ser llevada a su casa, y al ser cuestionada responde con un de malas: yo soy la vicepresidenta de esta nación. Y de esa manera noten ustedes cómo es más fácil señalar a los demás que señalar mis propias faltas. A este respecto, el Señor Jesucristo afirmó en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, versículo 3, dice: ¿y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. Incluso el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 2 versículo 1 dice: por lo cual, hablándole a los judíos, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo.
no solamente solemos hacer juicios severos sobre los demás, pero también decimos lo que ellos deberían hacer para remediar tal situación, a la vez que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer aquello que justamente nosotros le decimos a los demás que deben hacer. En Mateo capítulo 23, el versículo 2, el Señor, hablando de esto, dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Debemos saber entonces, mis amados hermanos, que el mayor pecador con el que cada uno de nosotros debemos lidiar somos nosotros mismos. El mayor pecador con el que usted debe lidiar todos los días, desde aquí hasta que el Señor por su gracia nos levante o nos lleve para estar con Él, debemos lidiar con nosotros mismos. Y realmente esto es tan complejo, y este proceso de santificación es tan complejo realmente, que no podríamos sin Él. Definitivamente no podríamos sin Él. El apóstol Pablo, hablando a este respecto, él termina concluyendo y diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y si el apóstol Pablo decía de sí mismo esas palabras, pues ¿qué quedaría para nosotros finalmente? Así que luchar contra nuestra pecaminosidad es algo que haremos, reitero, desde este momento, desde que el Señor nos salvó hasta que el Señor retorne por su iglesia, o hasta que finalmente terminemos pasando de esta vida para ser promovidos a la presencia del Señor. Así que nosotros no solamente debemos lidiar con nosotros, sino que de ahí que debamos constantemente estar predicándonos y amonestándonos a nosotros mismos. Reitero, es muy fácil predicarles a los demás, pero ¿qué de nosotros? Y la palabra del Señor está no solamente para que los demás escuchen palabra, pero nosotros también, tal y como diría el apóstol Pablo, que ella es un espejo donde nosotros debemos vernos a nosotros mismos. De ahí entonces la importancia, mis amados, del libro de los Salmos. Porque constantemente en los salmos en particular se nos muestra al salmista en su intimidad. Es decir, se corre el velo. Aparece en el libro de los salmos algo que poco aparece en los demás textos bíblicos. Es decir, en los demás textos se nos habla cuando ellos se humillaron delante del Señor, se nos habla cuando ellos oraron o cuando ellos clamaron, pero no nos muestra el contenido de sus oraciones. Pero en el libro de los Salmos se corre ese velo y se deja ver la intimidad de esa persona en la presencia del Señor. Y reitero, es algo que poco aparece en los demás libros. El salmista descubre su corazón para hablar con el Señor acerca de sus enemigos, ¿verdad? Y constantemente uno de los elementos más evidentes en el libro de los Salmos es la sinceridad. Ahí están los salmos imprecatorios, por ejemplo, donde el salmista le está diciendo al Señor: Señor, quiébrale los dientes a mis enemigos, acábalos, Señor. Y quizá usted diría: bueno, yo no debería orar así, pero al menos vemos allí la sinceridad. Es mejor orar así al Señor que uno mismo hacerlo, ¿verdad? Señor, a mí me provocaría que lo desapareciera de esta tierra, pero lo dejo en tus manos. No lo voy a hacer yo, pero sí me gustaría hacerlo. ¿Verdad? Y al menos está en ese tipo de salmos la sinceridad del salmista. Pero no solamente se descubre su corazón respecto de sus enemigos, pero también sus dudas, ¿no? Allí constantemente el salmista, porque a veces nosotros decimos: pareciera ser que solo yo estoy dudando de que si el Señor está conmigo, de que si el Señor me escucha o no. Pero usted lee el libro de los Salmos y constantemente el salmista está diciendo: ¿dónde estás, oh Dios?
Es que ya no me oyes, es que te has alejado de mí, es que me has abandonado, me has dejado. Y entonces nos damos cuenta que ellos eran tan humanos como nosotros lo somos. Así que noten, eso aparece allí en el libro de los Salmos. O como en este caso de este texto que leímos, el salmista está hablando consigo mismo para amonestarse, para exhortarse. Y reitero, qué fácil nos es ver el pecado en los demás y amonestar a los demás, pero cuántas veces nos amonestamos o exhortamos a nosotros mismos, hablamos con nosotros mismos. Y esto es justamente lo que aparece aquí en este texto que leímos. Así que vamos a hablar en primer lugar de esta autoamonestación de David. El versículo 1 que leíamos hace un momento, David habla y dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Lo que tenemos en nuestro texto es lo que se conoce como un soliloquio. Es decir, el salmista está hablando consigo mismo. Él dice bendice, pero no está hablando con otra persona externa a él. Él está hablando consigo mismo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. No sé si usted en algún momento lo haya hecho. Quizás de pronto no, por temor a ser tildado de loco, quizás. Pero la verdad es que constantemente, reitero, en el libro de los Salmos particularmente, aparece este ejercicio. El salmista se está examinando, el salmista se está mirando a sí mismo, el salmista está mirando sus deseos, sus anhelos, sus fracasos, y él está constantemente amonestándose, diciéndose cosas a él mismo. Y mis amados hermanos, cuánta sabiduría tenemos en la Biblia y cuán poco nos apropiamos de ella. Cuánta sabiduría tenemos en la palabra del Señor y cuán poco nos apropiamos de ella. Porque reitero, es más fácil incluso orar acerca de los demás. Señor, cambia a fulano de tal, y cambia a este uno, y cambia al otro. Pero en nosotros, aquí el salmista está hablándole a su alma y diciéndole: alma, bendice al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. En el Salmo 77, una vez más está el salmista, y yo quiero que ustedes noten allí en el Salmo 77 cómo él hace esto mismo. Él después de expresar unas peticiones, él hace una introspección acerca de su condición. Él dice: con mi voz clamé a Dios clamé y él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Y escuche esto: me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Verso 7: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Noten ustedes lo que está diciendo el salmista: el Señor, ¿será que me abandonó? ¿Será que me dejó? ¿Será que no escucha mis oraciones? Y ahora mire la conclusión en el verso 10. Entonces dije: enfermedad mía es esta. Enfermedad mía es esta. Es decir, él está diciendo unas cuestiones que a veces nosotros podemos considerar como válidas, ¿no? El cuestionar a Dios, pero en lugar, después de él decir: no, yo no estoy haciendo bien, no, esta es una enfermedad que yo tengo.
Ciertamente Dios es real, ciertamente Dios está presente. El hecho de que Dios no me haya contestado no significa que Él esté ausente. Así que el problema en esta situación, dice él, no está afuera, no está en Dios. El problema está en mí, que no he entendido cómo opera Dios. Enfermedad mía es esta. Note entonces cómo él termina haciendo una introspección y no culpa a Dios, sino que se culpa a él mismo, porque ciertamente Dios obrará no cuando nosotros le digamos, sino cuando Él así lo desee, porque Él es soberano. Él obrará en su debido momento. Gloria a Dios. Así que las palabras del salmista hacen referencia a ello, y reitero, constantemente se está mirando a sí mismo, particularmente en los salmos, la situación de la persona que ora. En otro de los salmos se diría: alma mía, en Dios solamente reposa, porque en Él o de Él es mi esperanza. Noten ustedes, Él hablando consigo mismo. Vienen problemas, vienen dificultades, estoy agobiado, pero alma mía, en Dios solamente reposa. Ahora, es cierto que el hecho de que yo haga ese ejercicio de mirarme a mí mismo, mirar mi condición, pues ese ejercicio de por sí no me llevará a una conclusión adecuada. Es decir, yo puedo meditar acerca de mí mismo y de la situación que estoy viviendo, y aún así puedo llegar a deducciones equivocadas. Es decir, el hecho de hablar conmigo mismo de ninguna manera garantiza que mi corazón sea correcto. Muchas personas analizan sus vidas y uno le dice: pero escudriñate, mira cómo está reaccionando. Y ellos dicen: pero es que ya lo he hecho, y el problema no soy yo, es el otro. El problema es mi esposo, es mi esposa, son mis hijos. Miren lo que dice Lucas capítulo 12 verso 16, acerca de un hombre que hizo este ejercicio y se miró, ¿no? Él miró la situación que estaba viviendo, y el Señor dice, también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y verso 17, y él pensaba dentro de sí, él pensaba para sí mismo diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Él estaba hablando consigo mismo, él pensaba dentro de sí y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Verso 19, y diré a mi alma, ¿qué dirá? Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, goza la vida, ¿verdad? Verso 20, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Noten ustedes que este hombre hizo el ejercicio. Él habló consigo mismo. Él dijo: ¿qué es lo que yo haré? Tengo muchos bienes y no tengo ni siquiera dónde guardar. La cuenta bancaria se me quedó pequeña, no tengo dónde guardar todo lo que tengo. ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a derribar todo, voy a hacer cosas, y después voy a decir a mi alma. Pero la conclusión a la que llegó hablando consigo mismo era una conclusión totalmente errada, totalmente errada. Así que el hecho de hablar conmigo mismo no me garantiza que yo voy a llegar a una conclusión adecuada. Y sin embargo, el salmista está diciendo esto. Está diciendo: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía. Él está hablando con su alma y diciendo: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Lo que les estoy diciendo es que se requiere más que el ejercicio de meditar en nuestros propios caminos. Se requiere más que hacer catarsis. Se requiere más. Un hombre impío jamás se dirá a sí mismo: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Un hombre impío jamás lo hará. Jamás de sí mismo jamás lo hará. Lo cual indica necesariamente que en el caso de este salmista, que es David,
este hombre tenía un corazón diferente. Eso es lo que indica. Un corazón diferente. Absolutamente, un corazón inclinado hacia Dios, que por supuesto no es propio de los hombres en su naturaleza tener un corazón que piense en Dios, sino que es producto de un cambio que solo Dios puede efectuar. Hermanos, lo que les estoy diciendo es que después de la caída del hombre, el hombre experimentó un cambio moral, y ese cambio moral hace que el hombre peque siempre, siempre. El hombre peca siempre. El hombre por sus propios medios no puede dejar de pecar. No puede. Está la corrupción moral que nos acompaña desde el principio hasta el final. Y alguien tiene que hacer algo en nosotros para que eso cambie. Ese alguien es Dios, por supuesto. Dice el Salmo capítulo 14 versículo 2, hablando acerca de la corrupción moral que habita en el hombre. Note, Salmo capítulo 14 versículo 2. Dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que ¿qué hiciese? Que buscara a Dios. Ahora yo le voy a decir, miren lo que se encontró. ¿Qué se encontró el Señor? Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso lo incluye a usted, y eso me incluye a mí, y eso incluye al salmista que está escribiendo estas palabras: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces la pregunta que debemos hacernos nosotros es: ¿qué le pasó a este hombre para que en lugar de estar haciendo esto que dice el Salmo 14, es decir, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, ahora este salmista está engrandeciendo y diciéndole a su alma: alma, alma, bendice al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre? Pues lo que le pasó es lo mismo que le pasó al varón del Salmo primero, que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Un hombre natural no tiene deleite en la ley del Señor, a menos de que le cambien los gustos, a menos de que le cambien el corazón. Y ahora esa persona sí puede. Y yo sé que algunos han dicho que en el Antiguo Testamento hay algunas cosas que no aparecen, pero mis amados hermanos, la doctrina del nuevo nacimiento, si no tiene una aplicación en el Antiguo Testamento, entonces yo no entiendo cómo el Salmo 14 no aplica sobre este salmista. Porque el Salmo 14 está diciendo que Dios miró y no había uno que buscara a Dios, y sin embargo este hombre de nuestro salmo está diciendo: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Así que significa que este hombre, siendo un hombre depravado, siendo un hombre pecador, algo le pasó, algo le cambió adentro, para que ahora ya no ame su pecado, sino que ahora ame al Dios que antes aborrecía, y ahora lo anhele, y ahora hable con su alma diciendo: bendice alma mía al Señor. Ahora este hombre recapacita. Ahora este hombre se examina. Como dice también por allá el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9 versículo 26, hablando de la vida cristiana y colocando unas metáforas allí acerca de la vida como una pelea, como una lucha, la vida cristiana como una carrera. Él dice en el verso 26: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Note, él está pendiente de él mismo. Y hermanos, es deber de todo cristiano, como parte de su proceso de santificación progresiva, meditar en sus caminos y fomentar en sí mismo la piedad. Voy a repetir eso. Es deber de todo cristiano, como parte de su proceso de santificación progresiva. ¿Sí? Hay dos tipos de santidad. Está la santidad posicional y la santidad progresiva. Es realmente una sola, ¿no? Pero digamos que a nivel teológico se ha dividido así: santidad posicional, santidad progresiva. La santidad posicional, usted no tuvo que hacer nada para ser santo en ese sentido. No tuvo que hacer nada, porque santidad significa apartado.
¿verdad? Alguien que fue apartado de algo, apartado para algo. Nosotros no nos apartamos a nosotros mismos del pecado. El Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso es santidad. En ese sentido, la iglesia ya es santa, ya somos santos. Por eso en las cartas el apóstol Pablo constantemente se dirige a la iglesia como los santos. Pero también en la Biblia se nos dice que el que es santo, santifíquese más cada día. Así que ya no está hablando posicionalmente. En Cristo ya somos santos, ya no somos el mundo, ya no estamos allá, ya posicionalmente somos diferentes. Pero ahora el que está en Cristo se le manda a mortificar el pecado que está en sí cada día, ese remanente de pecado que nos acompañará hasta que Cristo venga, reitero, o hasta que muramos, ¿verdad? Y se nos manda a ir creciendo en la gracia, se nos manda a santificarnos más cada día. Así que reitero, es deber de todo cristiano en su proceso de santificación meditar en sus caminos y fomentar en sí mismo la práctica de la piedad. ¿Cómo? Primero, mortificando su pecado, y segundo, alimentando su piedad. Mortificando su pecado, y segundo, alimentando su piedad. Ahora, el texto no nos habla de la mortificación del pecado. Otros textos sí nos hablan: haced morir en vosotros lo terrenal. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos habla. Pero nuestro texto sí nos dice que debemos alimentar nuestra piedad. ¿Y cómo lo dice el salmista? Bueno, él alimenta la práctica de su piedad a través de la alabanza al Señor, al exigirse a sí mismo bendecir al Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él está hablando consigo mismo y él se está exigiendo a sí mismo. Se está diciendo: yo tengo que bendecir al Señor. Alma, tienes que alabar al Señor, tienes que bendecir al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Así que una vez más, este hombre está obligándose en este segundo verso, versículo 2 del capítulo 103, está obligándose a recordar los beneficios del Señor en su vida. Algo que constantemente nosotros también deberíamos hacer, pero que tristemente sucede lo contrario, ¿no? Olvidamos. Pero el salmista se está diciendo: no solamente tienes que bendecir al Señor, pero para bendecir al Señor tienes que recordar lo que Él ha hecho por ti. No olvides ninguno de sus beneficios. Al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se le olvidó que el Señor mandó 10 plagas a Egipto para liberarlos, y un tiempo después, al estar frente al Mar Rojo, se quejaron queriendo volver atrás. Dios les abre el mar y pasan en seco, y sus enemigos son derrotados y son sepultados por el mar, y tan solo 3 días después están quejándose porque no tenían agua para beber. El Señor les da agua por medio de la roca que los seguía, y les envía maná, pan del cielo, y luego se quejan porque no tienen carne. Y así vez tras vez, en lugar de meditar, ¿no?, y decir: enfermedad nuestra es esta, es que el Señor está haciendo milagros y prodigios, y acabamos de salir de un milagro y vimos la mano poderosa de Dios, y ya nos estamos quejando y ya estamos diciendo que Dios nos trajo aquí a morirnos en el desierto. Ellos no recapacitaban en eso y constantemente estaban quejándose del Señor. El pueblo rápidamente olvida, y como consecuencia de su olvido entra en ellos un espíritu quejumbroso que se apodera de ellos, hasta que el Señor termina diciendo unas palabras que son de las más tristes en el Antiguo Testamento, allí en Números capítulo 14 versículo 11. Números capítulo 14 versículo 11. El Señor le dice a Moisés así: y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? Noten las palabras del Señor, son palabras de decepción. En vez de exaltar al Señor, en vez de decir: el Señor
nos ha bendecido, el Señor ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Vamos a exaltar, y el Señor ciertamente no nos está probando, pero confiemos en el Señor. No, en todo momento estaban hablando en contra de los líderes, estaban hablando en contra del Señor, hasta que el Señor dice: hasta aquí llegué con esta gente. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Hermanos, y a veces nosotros señalamos con desdén a Israel y no nos damos cuenta, ¿no? Porque otra vez es más fácil señalar el pecado en los demás que en nosotros mismos. Pero la palabra del Señor dice por allá en Corintios que estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros. Porque lo que señalamos en los demás es lo que a veces mismos nosotros hacemos. Cuán frecuentemente nosotros estamos olvidando lo que Dios ha hecho en el pasado y nos estamos quejando en el presente, ¿verdad? Quejando y quejando y quejando. Y solamente les pongo un ejemplo. Oremos por las peticiones para que nos demos cuenta. ¿Sí? Y ahí aparecen esto y lo uno y lo otro, y peticiones por todos lados. Pero cuando decimos vamos a orar al Señor, no por peticiones, vamos a dar gracias. Sí, y mire sus propias oraciones, ¿no? Hermano, y yo no estoy aquí señalándolo como diciéndole ustedes son esto. No, yo también estoy allí con ustedes. Sí, constantemente se me olvida que el Señor antes me ha bendecido, ha estado conmigo, ha estado ayudándome, y constantemente me hallo yo allí en una diatriba, ¿no? Cuestionándome, preguntándome si esto es la voluntad de Dios, si el Señor quiere que yo haga esto, haga lo otro, preguntándome si el Señor me está escuchando o no. Hermanos, es muy grave olvidar lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso el salmista dice: bendice alma mía al Señor, y no se te ocurra olvidarte. No se te ocurra olvidarte de los hechos de Él, de lo que Él ha hecho por ti. Es muy grave olvidar. Mire otra vez más allá en el Salmo 77, verso 10, cuando el salmista, después de quejarse de que Dios no le estaba escuchando, él termina diciendo: enfermedad mía es esta. Salmo 77, verso 10. Mire, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Verso 11: me acordaré de las obras de Jehová. Sí, o sea, ¿cómo él va a mejorarse de aquellos síntomas que estaba teniendo? Ustedes se dieron cuenta, leímos los versos anteriores y él estaba diciendo: ¿será que Dios me olvidó? ¿Será que el Señor no está conmigo? ¿Será que el Señor se le olvidó que yo existo? No. Y después de que él dice: no, él sí está. Esto que yo estoy teniendo es mi enfermedad, es mi culpa, no es culpa de Dios. Y entonces, ¿cómo él se aplica el tratamiento? El tratamiento es recordar lo que Dios ha hecho. Traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Hermano, cuando usted olvida lo que Dios ha hecho en su vida, se vuelve un desagradecido. Cuando usted olvida, se vuelve orgulloso, porque usted cree que está aquí por sus medios y no se acuerda de dónde lo sacó el Señor, ¿verdad? Y camina mirando a los demás como si usted estuviera aquí por su obra y por su gracia. No. ¿Y quién de los que está aquí así? Es decir, por obra de nosotros mismos. ¿Quién? Levante la mano uno solo. Uno solo. No es verdad. Ninguno de nosotros queríamos llegar aquí. Ninguno de nosotros. Amábamos nuestro pecado y nuestra maldad hasta los tuétanos, hermano. Amábamos. Fue el Señor el que desnudó su brazo de gloria y se metió allá en la porqueriza, y de allá nos sacó, y hoy nos hizo sentar con los príncipes de su pueblo. Estamos aquí solo por la gracia de Dios. Pero reitero, cuando usted olvida, se vuelve engreído, se vuelve orgulloso. Cuando usted olvida, solo se queja de la situación vez tras vez, cualquiera que sea. Se lo pasa quejándose. Y hay gente que no disfruta lo que Dios le da, sino que solamente se quejan. Solamente se quejan. Y yo recuerdo, vivía yo en Venezuela hace unos años atrás. Y vivimos los años más difíciles de la crisis económica en Venezuela. Yo recuerdo los primeros años que estábamos en Venezuela por allá en el 2008,
Y recuerdo cuando llegamos, la crisis económica no había arreciado tanto. Así que yo empecé, por la gracia de Dios, el ministerio 2010 por allí. Y yo recuerdo que empecé cerca de Caracas. Y a mí, bueno, constantemente ciertos pastores nos invitaban a predicar en Caracas. Así que yo tenía que ir como a 1 hora más o menos. Y predicaba la palabra del Señor y era de noche, así que debía quedarme en Caracas. Y bueno, gracias a Dios habían hermanos que se ofrecían a hospedarnos en sus casas, pero la mayoría de hermanos provenían del sector de la costa colombiana. Así que eran hermanos costeños. Ustedes saben que nosotros solemos tener costumbres muy diferentes a los hermanos de la costa, particularmente en nuestra gastronomía, ¿verdad? A nosotros nos gusta en las mañanas una changua, ¿verdad? Nos encanta, a ellos no. No, y dicen, ¿qué es eso con leche? Eso no. Pero a ellos les encanta eso, la yuca. Una montaña de yuca en un plato con suero y queso rallado allí. Les encanta. Y yo no estaba acostumbrado a ello. Estaba acostumbrado, reitero, a mi caldito, a mi periquito, la arepita. Así que yo trataba como fuera de levantarme muy temprano y de irme. Para que no, a veces no me escapaba y me decía, hermano, no se vaya para que desayune. Dios. Y allí estaba, ¿no? El poco de plátano o de cocinado o la yuca allí. Y bueno, ahí tocaba. Pero yo recuerdo cuando arreció la situación, más o menos en el 2017, que la gente recogía literalmente de la basura, literal. Y yo recuerdo que nosotros estábamos en una congregación que era muy difícil la economía, muy difícil la economía. Y yo era pastor de gente principalmente de la etnia Wayuu, y esas son personas que también la situación los apretó bastante a ellos. Así que no había de dónde. Y bueno, ustedes veían a la gente mirando a ver si habían mangos por allí, que a veces uno los bota y todo eso. La gente buscaba mangos por doquier. Y yo recuerdo que estando en esa situación, entonces yo le decía a veces a mi esposa, mira, no habrá yuca por ahí. No habrá yuca y un poquito de queso. Y aprendí a comer yuca y me encantaba. Mi yuca con la mantequilla derretida y el queso, me encantaba. Pero hermano, cuando uno olvida, uno cree, ¿no? A veces la prosperidad material y todo eso nos hace olvidarnos. Y yo le ruego al Señor que me dé un espíritu que no sea quejumbroso, porque a veces nos despertamos en la mañana y decimos, pero otra vez este pan, pero otra vez esto, pero gracias a Dios porque tenemos un pan para comer. Gracias a Dios porque tenemos una agua de panela. Gracias a Dios. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, no te quejes. Bendiga todo mi ser. No olvides ninguno de sus beneficios. A ellos se les olvidó que en el desierto no hay comida, que el Señor todos los días mandaba a los ángeles a prepararles maná para que ellos comiesen. Y se les olvidó que había una roca que los seguía para donde ellos andaban. Se les olvidó que el Señor les levantó una serpiente en un asta para que aquellos que eran picados miraran y por la fe fuesen sanados. A ellos se les olvidó todas esas cosas. Y después que llegaron a ese lugar, dice la palabra del Señor que se levantó una generación que no conocía a Dios ni la obra que Él había hecho con ellos. Que Dios nos guarde. Por eso este texto es fundamental para nosotros hablar con nosotros mismos y decir, no de los demás, uy, es que a él se le olvidó de dónde lo sacó el Señor. No, en esta noche recuerda tú dónde estabas cuando el Señor te sacó. ¿Dónde estabas? En el lodo cenagoso, en la muerte. Algunos de ustedes tenían el hogar destruido, tenían la vida acabada, pero Él los levantó. Por eso bendice, alma mía, al Señor. Bendice, no te quejes. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice.
Es por eso que en múltiples ocasiones en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo está recordando el episodio de su conversión. ¿Lo han leído? Él constantemente cuando le preguntan, él dice: iba yo por el camino a Damasco, y él cuenta toda una y otra vez su conversión. Y él se pone en esta condición de humildad, porque saber de dónde lo sacó a uno el Señor lo hace ser humilde. Él dice: yo soy apóstol, pero no tengo nada de que enorgullecerme. De hecho, yo soy un abortivo. Yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguía a la iglesia. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Recuerda dónde tú estabas. Debemos nosotros unir nuestras palabras a la de John Newton, el famoso compositor de el himno cristiano más cantado en toda la historia de la iglesia, Sublime Gracia, a quien el Señor rescató de ser un comerciante de esclavos. Él vendía esclavos, y cuando Él lo rescató, y antes de morir, Él profirió unas palabras. Mirando su vida cristiana, Él dijo así: no soy lo que debería ser, tampoco lo que quiero ser, pero bendito sea Dios que por su gracia no soy lo que era antes. No soy lo que debería ser, así. No soy. Deberíamos ser más de lo que hoy somos, ¿verdad? Tampoco somos lo que quisiéramos ser. No somos porque nos encontramos con nuestro pecado. Pero al mirar hacia atrás debemos decir: la gloria sea para Dios. No soy lo que era cuando el Señor me sacó de donde me sacó. La gloria sea para el Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Regáleme unos minutos más. Y luego de esto el salmista se introduce en una lista de beneficios que el Señor le ha concedido y de los cuales Él no quiere olvidarse. Eso es lo que lo acompaña a Él. Es su tesoro, es su recuerdo. Y Él empieza a decir, verso 3, hablando con su alma, hablando de estos beneficios, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Noten, lo que está haciendo aquí el salmista es predicarse a sí mismo. Él se está predicando. Qué bueno, reitero, es predicar a los demás, pero es mejor predicarnos a nosotros mismos. Allá en la intimidad Él está hablando con su alma y dice: acuérdate que quién fue el que te perdonó. Acuérdate quién fue el que te sanó. Acuérdate quién fue el que te levantó. Acuérdate quién es el que te ha coronado de favores y misericordias. Acuérdate quién ha llenado tu boca del bien. Acuérdate. Y lo primero, reitero, que hace el salmista es hablar del Señor como su perdonador. Él es quien perdona, no algunas, todas. Escuchen, hermano, hay muchos hombres que pueden hacer muchas cosas por nosotros, pero no hay un solo ser humano en la tierra que pueda perdonar nuestras iniquidades. No hay. Solo Dios, solo Él puede perdonar nuestras iniquidades. Según lo declara el mismo David en el Salmo 51, todos somos pecadores desde el momento de nuestra concepción, porque Él dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y luego de nacer no ha habido un solo día en el que el pecado no nos identifique. Pecamos a diario porque esa es nuestra naturaleza. Somos pecadores, y lo peor aún es que no podemos hacer nada en nuestras fuerzas para dejar de serlo. El ser humano necesita perdón y ningún hombre puede ofrecerlo, porque todos somos igual de culpables delante del trono de la gracia. Ni los demonios ni el diablo pueden perdonar tampoco los pecados, porque ni siquiera ellos han sido perdonados de esa primera rebelión. Ni siquiera los ángeles pueden perdonarlos, digo los ángeles del Señor, pues dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, por lo cual solo quedaba en este universo
universo un único ser que nos pudiera perdonar. Solo había un único ser que nos pudiera perdonar de nuestra maldad, uno solo, y era aquel contra quien nosotros habíamos pecado. Pero para esto Él debía dejar su condición de gloria, Él debía humillarse a sí mismo y asumir nuestra condición, y luego humillarse más aún y morir por aquellos que lo habían ofendido. Para que hubiera perdón, Él debía ser sacrificado. Él debía morir, porque reitero, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hermano, el dueño del universo, usted sabe la humillación que es de por sí ser un hombre. Usted sabe, para nosotros quizás no es humillación, porque es lo que somos. Somos el ápice de la creación de Dios, somos lo más alto. Ningún animal se compara a nosotros, somos lo más grande de la creación de Dios. Pero Dios hacerse hombre es una tremenda humillación, pues dice la palabra del Señor que el hombre es gusano y el Hijo del Hombre también es gusano. Así que el Señor hacerse hombre es una tremenda humillación. Pero no solamente se hizo hombre, Él no nació en un palacio que pudiera haber nacido. Ya de por sí era una humillación para Él ser hombre, pero se fue a nacer en un pesebre, se fue a nacer en un lugar que hedía a animal, que hedía a heces de los animales y a todos los desechos. Ese tipo de cosas la pasó nuestro Señor. Pero no solamente eso, vivió una vida de humillación, porque ni siquiera tenían sus padres para pagar lo que debían pagar un animalito por la purificación. Dice la Biblia que los más pobres debían llevar unas tórtolas para pagar por la purificación, y eso fue lo que llevaron justamente José y María. O sea que era gente que vivían con una situación económica difícil. De hecho, nuestro Señor Jesucristo en los días de su ministerio público debió ser sostenido por mujeres que ayudaban en el ministerio. Eso en aquella época era una vergüenza, porque era el hombre el que tenía que trabajar y ser proveedor. Así que al recibir dinero de mujeres, el Señor se estaba exponiendo al escarnio público para que lo señalaran y le dijeran que él era un mantenido. Pero el Señor estaba para predicar el evangelio, y ya de por sí todo eso era gran humillación. Pero la más grande humillación fue la cruz del Calvario, porque el Señor fue a ese lugar como el peor de los pecadores. ¿Y para qué fue el Señor? ¿Y para qué derramó su sangre? ¿Y para qué fue despojado de sus ropas? Para que ahora nosotros, mire lo que dice el texto, Él es el que te corona de favores y misericordias. Es decir, Él recibió sobre Él una corona de espinas, para que ahora usted y yo seamos coronados de favores y de misericordias. Entonces, ¿cómo no vamos a bendecirlo a Él? ¿Cómo no vamos a bendecirlo? ¿Cómo no vamos a abrir nuestra boca y decir: bendito al que está en el trono y al Cordero sea la gloria? A Él, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nosotros, hermanos, nosotros hemos recibido la exaltación porque nuestro Señor fue humillado. Y entonces, ¿cómo no vamos a glorificarle? ¿Cómo no vamos a desgastarnos para Él? He aquí el verdadero amor. He aquí el verdadero amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Cómo no hemos de alabarle en esta noche? Ahora, Él no solamente me ha perdonado, Él también me ha sanado. Él es el que sana todas tus dolencias, todas. El salmista nos dice que otra razón por la que debemos alabar al Señor es porque Él nos sana, y estoy absolutamente de acuerdo. Solo Dios sana. Escuche, solo Dios sana. Yo quiero declarar algo en esta noche que probablemente genere un poco de controversia y señalamiento de fanatismo, pero mi convicción es que solo Dios sana. Solo Dios sana. Escuche, ningún hombre puede sanar. Ningún hombre, ninguna planta medicinal, ningún medicamento puede sanar, ningún procedimiento quirúrgico, ninguna persona puede sanar. Si Dios no quiere que este procedimiento sea un éxito, entonces la persona morirá, aunque esté delante de Él el mejor médico y lo esté tratando.
Si Dios no quiere que se sane, morirá. No importa, al mejor médico del mundo se le mueren las personas. Eso me indica a mí que no es el médico, que no es la medicina, es Dios. Es Dios el que está detrás de todo ello. Siempre recordaré con pesar el caso de una joven que en algún momento estuvo en nuestra iglesia, ya que sus padres son feligreses, son gente fiel en nuestra iglesia, y ella estudió medicina, y después de que se estaba especializando, estaba haciendo una especialidad en psiquiatría. Y me decía su padre que en una conversación que había tenido con ella, ella le manifestaba su incomodidad y molestia de atender pacientes cristianos. Y ella le decía, no quiero atender más pacientes cristianos. Él le decía, ¿por qué? Y ella afirmaba que luego de que ella los trataba, entonces cuando los cristianos se sanaban, salían diciendo, la gloria sea para Dios. Gracias, Señor, gracias por sacarme de esta situación. Y a ella le molestaba. ¿Cómo que Dios? Si fui yo. ¿Cómo que Dios? Si el que lo trató fui yo. No obstante, semejante soberbia es solo el desconocimiento de la incapacidad del hombre, que no puede reconocer que aunque él trate a un paciente, nada le garantizará que se terminará sanando. Nada. Porque los hombres no sanan, los hombres tratan, pero los hombres no sanan. El único que sana es nuestro Señor. Por eso un nombre que aparece de él en la antigüedad es que él es Jehová Rafa, Jehová el que sana, Jehová el sanador. Solo el Señor sana, solo el Señor sana. Así que señores, así que hermanos, así que médicos, no se enojen con nosotros, porque ya sea por medio de una intervención humana, ya sea por medio de una intervención quirúrgica o farmacológica, el cristiano siempre agradecerá que es el Señor, y que no fue la planta, y que no fue el medicamento, y que no fue el médico. Siempre debemos dar la gloria al que está por encima del médico. Gracias a Dios por los médicos, pero nuestro Señor es el que nos sana. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que sana. Ahora, el texto no nos dice que debemos alabarlo en otro sentido. Es decir, nos dice que lo alabemos porque Él nos sana. Pero hermanos, si nos quedáramos solamente ahí, yo cometería un error. Y es que nosotros debemos alabar al Señor aunque Él no nos sane. No siempre todas las enfermedades serán sanadas, pero aún así bendice, alma mía, al Señor. No siempre seremos sacados de la prueba, pero aún así bendice, alma mía, al Señor. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron de pie delante de Nabucodonosor y él los amenazó con echarlos al horno de fuego, ellos respondieron diciendo, no es necesario que te respondamos acerca de este asunto, rey. El Dios al cual nosotros servimos puede librarnos de tu mano, y de tu mano nos librará. Pero sepas esto: si el Señor no nos quiere salvar, de igual manera no nos vamos a postrar delante de tus dioses. No, ¿qué quiere decir? Que tenemos la seguridad de que Él nos puede rescatar de tu mano, pero si Él no nos salva, igualito estamos dispuestos a quemarnos allá. Esas son convicciones, hermano. Lo que les estoy diciendo es que debemos alabar al Señor porque creemos que Él es nuestro sanador. Pero si el Señor no te ha sanado, tú de igual manera puedes decir, yo voy a alabar al Señor. No voy a impedir que mi enfermedad, no voy a impedir que mi situación económica, no voy a impedir que mi cáncer, no voy a impedir que nada me quite la bendición de glorificar y de exaltar al Señor. Yo voy a alabar al Señor. El Señor es soberano. Yo sé que Él me puede sanar, pero si no me sana, de igual manera bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y yo no necesito que Él me sane necesariamente, ya Él ha hecho suficiente por mí. Y si Él me quiere sanar, yo lo alabaré mucho más. Pero si no me quiere sanar, si no me quiere levantar de ese lecho de muerte, entonces la gloria sea para Dios. Algo mejor me espera, porque mis amados hermanos,
hermanos, decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que si una enfermedad nos llevase al lecho de muerte y de allí finalmente pereciésemos, no hemos perdido nada, lo habremos ganado todo, porque ahora estaremos con nuestro Señor por toda la eternidad. Es por eso que el gran predicador del siglo pasado, Martin Lloyd Jones, el más grande predicador que hubo el siglo pasado, el doctor Martin Lloyd Jones, él después de predicar fielmente el evangelio durante muchos años, fue diagnosticado con un cáncer en su colon. Y finalmente, después de los tratamientos médicos y nada funcionó, entonces él estaba en su lecho de muerte. Y cuando estaba allí, su familia se reunió para orar por él. Y él les dijo a su familia: no, ya no oren por mí por sanidad. No me retengan de la gloria. No me retengan de la gloria. Quiero estar con mi Señor. No oren por mí para que el Señor me sane. Yo quiero estar con mi Señor. Eso es convicción. Eso es alabar y glorificar al Señor, aunque estemos allí en el lecho de muerte. Hermano, Dios es soberano. Dios es soberano y debemos alabar su grandeza y su majestad. Voy a invitarlos a estar sobre sus pies. Vamos a orar. Vamos a orar.